Hola, buenas, ya estoy por aquí. Ayer evidentemente, como sabéis, estaba enferma y no sigo estando enferma. Por eso hoy adelantaré un poquito un capítulo y lo dejo porque no puedo estar sentada mucho tiempo, me tengo que tumbar por los dolores tan fuertes que tengo de espalda. Bueno, básicamente. Hoy comenzamos con la revolución de los Trastámara, ¿vale? Los Trastámara prácticamente es una saga dinástica que va a llegar evidentemente al reinado de Isabel la Católica, Isabel de Trastámara, hermana de Enrique IV de Castilla, ¿vale? Bueno, por fin, ya quitando esto serán más o menos, nos queda este trocito, 11 capítulos, 11 capítulos por ver y terminaríamos nuestro gran libro y ya podré intercalar de mis numerosas publicaciones que he recibido de historia, pues algunos artículos relacionados con distintos periodos para compartirlos con vosotros, ¿vale? La revolución Trastámara va a estar introducida por el profesor Julio Valdeón Baruque de la Universidad de Valladolid. Y bueno, pues vamos a ver. Con el asesinato del monarca de Castilla, Pedro I el Cruel, acordaros, en las proximidades de la localidad de Montiel, el suceso que acaeció la noche del 22 al 23 de marzo de 1369, se hizo posible la coronación como rey de aquel territorio su hermanastro Enrique II. De esa forma se establecía en la corona de Castilla una nueva dinastía, la de los Trastámara. La citada dinastía era de origen bastardo, toda vez que Enrique II era uno de los dos hijos ilegítimos que había tenido Alfonso XI con la dama Leonor de Guzmán. El triunfo de del representante de los Trastámaras requirió una larga y cruenta guerra, lo que se desarrolló entre los meses de marzo de 1366 al 69, es decir, unos 3 años. Y bueno, pues ahora bien, estableciendo de nuevo esta dinastía, se iniciaba en la corona de Castilla una etapa de su historia sin duda de suma importancia. No ha llegado a hablarse de sorprenderse porque pueda parecer nada menos que la revolución de los Trastámara. Bueno, revolución según la opinión expresada por el profesor Luis Suárez Fernández. Es un cambio fuerte mediante el cual la legitimidad existente es rechazada y sustituida por la otra. En efecto, eso es lo que sucedió en aquellos años en la corona de Castilla, en donde la legitimidad de origen poseía por el monarca Pedro I, que tradicionalmente le habían apodado el Cruel, dio paso a la legitimidad de un ejército de encarnada contienda, que además dio vencedor a Enrique de Trastámara. Más aún, la victoria del bastardo fue de la mano tanto de la consolidación de los cimientos del poder real como de lo que se ha denominado la revolución aristocrática. La guerra fratricida, guerra entre hermanos. Enrique había venido al mundo en 1333. Fue prohijado por el magnate Rodrigo Álvarez de Asturias y al poco de nacer recibió diversos señoríos del norte de León y de Asturias, siéndole concedidos en 1345 los títulos de conde de Trastámara, Lemos y Sarriá, territorios situados en tierras gallegas. Las relaciones entre Pedro I el Cruel, que accedió al trono en 1350 con su hermanastro Enrique de Trastámara, fueron muy tensas desde el primer momento, o sea, no se llevaban bien. Y ese mismo año, en 1350, Enrique realizó su boda de gran relieve al contraer matrimonio con Juana Manuel, una de las hijas de don Juan Manuel, y quien fuera el poderoso señor brillante y escritor. Pero la ejecución al año siguiente de Leonor de Guzmán propició la actitud levantisca de su hijo Enrique contra la autoridad regia de los primeros meses de 1352. El bastardo, que pretendía hacerse fuerte en la zona de Asturias, Galicia, en el norte de León, puso el cerco en la ciudad de Oviedo, pero no tuvo éxito, como tampoco lo tuvo tampoco aquel que lanzó a la ciudad de Oviedo poco después contra Avilés. Las tropas realistas contraatacaron obligando a los Trastámara a buscar refugio en una montaña muy fuerte de la que dicen Montello. De todos modos, gracias a la intervención de Juan Alfonso de Alburquerque,
ya habíamos hablado de él en capítulos anteriores, ¿vale? Lo podéis recopilar ahí. Todo lo que yo vaya leyendo sucesivamente siempre se puede recopilar de los capítulos anteriores para ver de dónde viene toda la historia, ¿vale? Pedro I, en julio de aquel año, se logró llegar a un acuerdo con los rebeldes. La boda de Pedro I con la francesa Blanca de Borbón, que tuvo lugar en Valladolid el mes de junio de 1353, hizo posible la reconciliación, aunque pasajera ya, entre el rey de Castilla y sus hermanastros, a la cabeza de los cuales se hallaba Enrique de Trastámara. El príncipe bastardo, no obstante, terminó por liderar un importante sector de la nobleza, rotundamente opuesto al monarca castellano, ¿vale? No obstante, a los primeros choques entre los dos bandos citados, que se decantaron a favor de Pedro I el Cruel, así sucedió, por ejemplo, en 1355 en el enfrentamiento que tuvo lugar en Toledo. En el mes de mayo, aquel año, las tropas del bastardo lograron entrar en la ciudad del Tajo, pero al poco tiempo se vieron obligadas a abandonarla, no sin saber antes y haber actuado violentamente contra los judíos. Pedro I el Cruel, vencedor de la contienda, actuó con gran dureza contra sus enemigos en los meses siguientes. Un nuevo choque se produjo 5 años más tarde, en 1360. Enrique de Trastámara entró en esta ocasión con sus soldados en tierras de Castilla, llegando hasta la localidad con una actitud muy antisemita. No obstante, las tropas de Trastámara fueron derrotadas por las del rey don Pedro. Aquella fue la denominada Primera Batalla de Nájera, que concluyó con la clara victoria del rey legítimo. Ahora bien, las cosas tomaron otro rumbo la primavera de 1366. En el mes de marzo, Enrique de Trastámara penetró nuevamente en la corona de Castilla con su ejército, y en concreto en la localidad de Calahorra. El bastardo le acompañaban las compañías blancas, dirigidas por el caudillo bretón Beltrán de Guesclin, ¿vale? Se trataba de soldados mercenarios franceses curtidos a la guerra de los 100 años. Por si fuera poco, Enrique de Trastámara habría llegado al poco también a tiempo a la localidad de Binéfar en 1363, a un pacto con el monarca aragonés Pedro IV. A cambio de la ayuda del ceremonioso, prestaría al Trastámara y si lograba coronarse rey de Castilla, entregaría aquel al reino de Murcia. A finales de marzo, las tropas del bastardo entraron en Arlanzón. Según el texto coetáneo, Enrique fue recibido muy de grado por el rey, su señor. El bastardo parecía contar ya con el apoyo de buena parte de la sociedad. En los primeros días de abril de 1366, Enrique fue coronado rey. Los primeros días como rey escribió el conocido decretista Fernando Álvarez Albornoz en el monasterio de las Huelgas una de las crónicas. Los documentos de sus cancillerías acusaban a Pedro I el Cruel de tirano, malo, enemigo de Dios y de su santa madre la Iglesia, pero el Trastámara continuó su imparable avance hacia el sur, ocupando Toledo en mayo, en donde se recibió el apoyo entusiasta del arzobispo Gómez Manrique, y en Sevilla en junio. Ciertamente había regiones que todavía seguían obedeciendo a Pedro I el Cruel, pero el Trastámara controlaba ya Burgos, Toledo y Sevilla, la auténtica espina dorsal de la corona de Castilla. En septiembre de 1366 el príncipe bastardo retornó a Burgos. Mientras tanto, Pedro I se veía totalmente incapaz de contener el avance de su hermanastro. Terminó además por abandonar las tierras peninsulares. Así se expresa López de Ayala. Abro comillas, cuando el rey Pedro I vio que no le cantaban ya vergüenza ninguna, partió a Sevilla y tomó su camino para Portugal. Cierro comillas. Desde tierras lusitanas, el rey legítimo marchó hacia Galicia, por donde había de bastantes ya partidarios en su causa. Su siguiente etapa le condujo al sur de Francia, tras una escala en Puerto de San Sebastián. Finalmente, Pedro I firmó con el heredero de la corona inglesa, más conocido como el Príncipe Negro, el Tratado de Liburne, en 1366. A cambio de la ayuda militar de los ingleses, se comprometían a darle a Pedro I, concedería al Príncipe Negro una parte del impuesto
importe de suma de su dinero el señorío de Vizcaya y la villa de Castrurdiales. Los últimos días de enero de 1367, las tropas conjuntas del rey don Pedro y los ingleses se hallaban en el reino de Navarra. Apenas un mes más tarde, del ejército anglopetrista pisaba la tierra de Álava y finales de marzo se restablecían en La Rioja. Enrique de Trastámara, ante aquellas alarmantes noticias, envió sus tropas para intentar cortar el paso a sus enemigos. En abril de 1367 los dos ejércitos se enfrentaron una vez más en las proximidades de la villa de Nájera. Ante el combate hubo, no obstante, un intercambio de mensajes propagandísticos entre el príncipe negro y Enrique de Trastámara. El heredero de la corona inglesa comenzó por afirmar que lo mejor sería evitar la pelea, para lo cual se ofreció a mediar entre Pedro y Enrique, pero al mismo tiempo manifestaba su presencia en aquel lugar que tenía como finalidad esencial restaurar a un rey legítimo, que había sido despojado de su trono por un usurpador. En su contestación al príncipe bastardo, no solo acusaba a su hermanastro de horrendos crímenes, sino que además se presentaba como un enviado de la providencia deseosa de liberar a la corona de Castilla del señorío tan duro y tan peligroso como tenían. La batalla de Nájera tuvo lugar el 3 de abril del 1367 y se decantó claramente a favor del bando anglopetrista, es decir, a favor de Pedro I el Cruel. Muchos combatientes del bando trastamarista fueron hechos prisioneros, entre ellos el francés Beltrán de Guesclin. Enrique de Trastámara pudo huir a duras penas, encontrando refugio en Francia. No obstante, el triunfo de Pedro I apenas tuvo resultados positivos para su causa, entre otras razones por la pronta ruptura de su alianza con los ingleses. Mientras tanto, retornó a las tierras de España y además, que me he perdido aquí, a las tierras de España a finales del 367. Y además el enfrentamiento fratricida renacía, aunque esta vez su fase fue más que una guerra de desgaste, que además básicamente fue bastante dura, ¿vale? En cuanto al enfrentamiento entre el bando petrista y el enriquista, prosiguió durante los meses siguientes, aunque progresivamente se decantaba a favor del rebelde, es decir, de los Trastámara. La legitimidad del ejercicio. En el principio, Pedro I era el legítimo rey de Castilla, como hemos dicho, como sucesor que era su padre Alfonso XI. Enrique II, por el contrario, tenía un origen ilegítimo. ¿Qué argumentos manejó el Trastámara para tratar de justificar su acceso al trono? La ilegitimidad del monarca podía tener sus fundamentos tanto en el origen de su poder como en el ejercicio del mismo. Esta idea se encuentra en numerosos textos castellanos por aquellos siglos, sobre todo en las partidas de Alfonso X el Sabio, hasta el Speculum Regnum de Álvaro Pelayo. De todos modos, en el entorno de Enrique Trastámara se siguieron los dos caminos, afirmando la ilegitimidad de Pedro I, que se basaba a la vez en el origen y, por supuesto, en el ejercicio del poder. Por lo que se refiere a las primeras o el primer aspecto, se llegó a acusar al rey don Pedro I el Cruel de el ilegítimo, afirmando que no era hijo de Alfonso XI, sino de un judío. Pero Gil, según esta versión, al nacer una nueva niña, doña María, la esposa del monarca castellano, la cambiaron por un varón, el aludido hijo de Pedro Gil. Y además de ahí deriva el término de emperogilados, ¿vale? Porque se aplicó a las partidas y partidarios de Pedro Gil. Por eso, este argumento, no nos engañemos, tuvo muy escasa incidencia. De fondo, como había señalado Luis Suárez Fernández, aquella fue simplemente una pueril leyenda. Es posible, además, ciertamente, que la leyenda aclarara determinados ambientes populares caracterizados por su rabiosa hostilidad a la comunidad judía, pero en cualquier caso es evidente que tuvo un predicamento mínimo en la ideología urdida por Enrique de Trastámara. Mucha más importancia tuvo la acusación de tiranía que se lanzó sobre o contra Pedro I el Cruel. Ahí se encuentra sin duda la clave del razonamiento en el que apoyó el nuevo monarca para justificar sus derechos al trono, independientemente de que Pedro I tuviera o no legitimidad de origen. Lo que parecía claro que era que no lo tenía de ejercicio. Recordemos a este respecto lo que escribió unos años más tarde el cronista Pedro López de Ayala en su conocida obra Rimado de Palacio: el que viene a su pueblo
gobierna y defiende es este rey verdadero, tírese el otro dende. Pedro López de Ayala, por tanto, defendía la política de hechos consumados. No dijo el citado cronista en su pasaje de la crónica del rey don Pedro que en la época visigoda tomaban por rey a cualquier que entendían que mejor que podría gobernar. La propaganda trastamarista presentó a Pedro I desde los inicios de la guerra fratricida ni más ni menos que como un tirano. Básicamente estuvieron urdiendo toda esta publicidad. Un segundito. Entonces, otro aspecto que salió a relucir en la propaganda de Enrique de Trastámara contra su hermanastro fue la protección de que Pedro I estaba dando a los enemigos de la fe cristiana, entendiéndose con los musulmanes y los judíos. En este documento enviado en abril de 1366 de la Cancillería de Trastámara al Concejo de Covarrubias se dice que Pedro I era enemigo de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Un rey tirano, además, a la vez que defensor de los enemigos del cristianismo, no tenía más remedio que perder el trono. Y con esta excusa se valió Enrique Trastámara para fortalecer su poder real. En todo caso, finalmente Enrique II subió al poder, se presentó ante los súbditos como el continuador de la obra emprendedora de su padre Alfonso XI. Del reinado de Pedro I habría sido simplemente un paréntesis, pero seguir adelante con estas líneas marcadas por Alfonso XI equivalía a defender por encima de todo el fortalecimiento del poder regio. Con Alfonso XI, no lo olvidemos, se había declarado la prioridad del derecho de la corona, lo que plasmó en la aprobación de las Cortes celebradas en 1348 del famoso ordenamiento de Alcalá. Ahora bien, robusteciendo el poder real no era contradictorio ni mucho menos con la convocatoria de las Cortes, que fueron reunidas en numerosas ocasiones por Enrique II. Vamos a ver las medidas centralizadoras. Apenas situado de forma definitiva en el poder, Enrique de Trastámara, procedió a poner en marcha una serie de medidas que tenían como objeto proseguir el camino hasta la centralización iniciado en su día por Alfonso X y continuado por su padre Alfonso XI. Esa labor se desarrolló ante todo en el periodo comprendido entre la primavera del 369 y el final de 1371. Una de las grandes novedades del reinado de Enrique II fue la consolidación de la audiencia. Sin duda, dicha institución tenía antecedentes en los anteriores reinados, pero fueron las mencionadas Cortes de Toro en 1371 cuando definitivamente se estableció la audiencia a la cual actuaría en el futuro como un tribunal superior de justicia en los reinos de Castilla y León, del que solo estaría por encima la propia persona del monarca. En cuanto a la fluidez de las Cortes, otro rasgo característico de la política interior desplegada por Enrique II fue su reinado, fue la convocatoria frecuente de Cortes, como hemos dicho, y esto contrastaba rotundamente con lo que sucedió en tiempos de Pedro I, durante cuyo reinado solo hubo una reunión en Cortes, y la que tuvo lugar en Valladolid en 1351. Ciertamente, a instancia de las Cortes no hay que verla como a veces ha sucedido bajo el prisma del parlamentarismo contemporáneo. La idea defendida en su día por Claudio Sánchez Albornoz de que gracias a las Cortes la Corona de Castilla tuvo una monarquía parlamentaria de perfiles democráticos no es en absoluto admisible. Una cosa es que los monarcas aprovechasen las reuniones de las Cortes para dar a conocer determinadas leyes y otra muy distinta suponer que la institución citada era sin más que la aprobaba las normas del gobierno. La facultad legislativa correspondía en exclusiva al rey. Ahora bien, las Cortes, de institución representativa de la sociedad de aquella época, permitían un diálogo fluido entre el rey y el reino. Al mismo tiempo, no olvidemos, eran una importante cámara de resonancia. Durante el reinado de Enrique II hubo numerosas convocatorias de Cortes, incluso en las de los sucesores de Montiel, que reunió el primer Trastámara en la institución de Burgos, no se sabe si a finales del 366 o del 67. Posteriormente se convocó Enrique II las Cortes de Toro en los años 1369 al 71, en Medina del Campo en el 370 y en Burgos los años 72, 73 y 77. En cualquier caso, la práctica de reunir con frecuencia a las Cortes ponía de relieve inequívocamente la voluntad del debate
con el rey y el pueblo. Los fundamentos sociales y el auge de la nobleza y el declive de los judíos. Pues vamos a ver, primero, tenemos una nobleza que está en el alza, las concesiones de Enrique II a los magnates nobiliarios sigue siendo grande, ya que le ayudaron en la guerra contra su hermanastro y alcanzaron tales dimensiones que a dicho monarca le conoce nada más y nada menos que por el calificativo del de las Mercedes. Claudio Sánchez Albornoz, por su parte, ha hablado de la ventosa señorial, para referirse a la proliferación de grandes señorías en manos de la nobleza que se produjo en la corona de Castilla tras el establecimiento en el trono de la dinastía Trastámara. Es verdad, implementaron muchísimo todo lo que es la corte nobiliaria, ¿vale? Hay que advertir además, no obstante, que las donaciones de Enrique II consistían habitualmente no tanto en bienes inmuebles, sino en señoríos y jurisdicciones, de los cuales obviamente generaban cuantiosas rentas para quienes los ejercían. Es evidente que las mercedes enriqueñas tuvieron muchos destinatarios, desde personas del entorno familiar del monarca hasta combatientes extranjeros. No obstante, en el núcleo básico de los beneficiados se los componen aquellos magnates que terminaron por constituir lo que se ha denominado, entendemos de forma más atinada, la nobleza del servicio, es decir, para aquellos que realmente le prestaron ayuda. También se preceden en esta situación las crisis en la comunidad judía. Bueno, los judíos, ya sabéis, han estado siempre perseguidos, pero en esta época muchísimo más. En el siglo XIV se fue testigo en toda la Europa cristiana del despliegue de la violencia contra los judíos, como hemos dicho. A ello contribuyen también sin duda las catástrofes de la época, como la terrible peste negra, cuya propagación se acusó a numerosos lugares de los judíos considerados chivos expiatorios de dicha epidemia, y por lo demás en algunos países como Inglaterra o Francia se habían tomado duras medidas contra la comunidad hebraica. Es más, la violencia desatada en 1320 en el sur de Francia contra los judíos se expandió al Reino de Navarra, cuyas juderías sufrieron en 1328 pues durísimos ataques. Ahora bien, la corona de Castilla fue el reinado de Enrique II el que marca el comienzo del declive de la comunidad judaica. Ello tuvo mucho que ver con la propaganda antijudía lanzada por Enrique de Trastámara en el transcurso de la guerra fratricida. Por si fuera poco, las tropas trastamaristas actuaron brutalmente contra un número de judíos o de las aljamas, ¿vale? Ejemplos claros de hostilidad contra los judíos se vieron incluso antes de que se comenzara la guerra entre los dos hermanos. Recordemos cómo el año 1360 los soldados de Trastámara, al llegar a las localidades riojanas de Nájera, siguieron apoyando en testimonio de López de Ayala la muerte de estos judíos. En definitiva, Enrique Trastámara se dio cuenta de que el antijudaísmo era bien visto por los sectores populares, por eso lo ensalza, ¿vale? Después, la política internacional y hegemonía ibérica y la alianza con Francia, en ella también se vio abocado Enrique II. Procuró el marco de la política peninsular, pese a las dificultades de partida con que se encontró al comienzo de su reinado de imponer sus criterios a los restantes reinos ibéricos, pero se refiere a la política internacional. Al rasgo más característico de su reinado fue la firme y estrecha alianza que mantuvo con la corona francesa. La vertebración de la política peninsular. El panorama con el que se encontró Enrique II al acceder al trono en lo que se refiere a las relaciones que mantenía con los restantes reinos hispánicos no era nada afortunado. Era notoria por de pronto la hostilidad entre los nazaríes de Granada, los cuales habían ayudado militarmente a la reciente contienda a Pedro I, y ciertamente la corona de Aragón había estado ayudando a Enrique de Trastámara para que conquistara el trono castellano, pero al no cumplir de nuevo el monarca su promesa de entregar a Pedro IV el ceremonioso reino de Murcia, las relaciones entre ambos se enfriaron. Hay que reconocer, no obstante, que cada uno de los citados reinos estuvo además actuando por su cuenta. Pero Enrique II querría ir más allá. Su objetivo sin duda era muy ambicioso y era lograr la hegemonía de la corona de Castilla. Un dato: la reina Isabel la Católica va a buscar siempre la hegemonía de Castilla.
En cuanto a los aliados franceses, Francia había prestado ayuda militar en todo punto decisivo a la causa de Enrique de Trastámara, concretado en las compañías blancas que dirigían el militar bretón Beltrán de Guesclin, que recordemos que luego había muerto. No obstante, el paso definitivo que se consolidó con las relaciones entre Castilla y Francia, que fueron la firma en 1368 del Tratado de Toledo, suscrito a las afueras de la ciudad del Tajo y a sazón cercada por las tropas trastamaristas, y allí se pusieron las bases de lo que se fue denominando, quizá un tanto hiperbólicamente, una gran alianza, que no olvidemos perduraría durante el resto de los tiempos medievales. Castilla, en compensación por el socorro militar que recibía de los franceses, se comprometía a ayudar al Reino de Francia al interminable contencioso que sostenía con Inglaterra, que le llamaban la Guerra de los 100 años. La colaboración castellana en el conflicto franco-inglés se plasmó básicamente en el terreno naval. El primer gran acontecimiento de este ataque fue en el puerto de La Rochelle, llevado a cabo en junio de 1372. Aquel fue un espectacular triunfo franco-castellano. Además, cuando el conde de Pembroke llegó con sus naves a La Rochelle, dice: las 12 galeras de Castilla pelearon con él y le desbarataron y prendiéronle a él y a todos los caballeros e homes de armas con las que venían, y tomaron todos los tesoros de los navíos que traían, cierro comillas. Vamos, que les arrebataron todas las riquezas que poseían. Finalmente, en verano de 1377, la Marina castellana, en esta ocasión mandada por Fernand Sánchez de Tobar, se dirigió a los puertos franceses de La Fleur y Mont-Saint-Michel, en donde se unieron a la flota francesa que dirigía Jean de Vienne. Unos días después, la flota conjunta franco-castellana llevó a cabo el ataque contra la costa del sur de Inglaterra. Diversas ciudades inglesas, entre ellas Rye, Portsmouth y Dortmund y Folkestone, fueron víctimas del furor de los marinos franco-castellanos. La alianza de Castilla con Francia iba a tener su repercusión en el ámbito eclesiástico. Conviene recordar en este sentido que en 1378 se produjo en el seno de la Iglesia el denominado Cisma de Oriente, importantísimo, ya hemos hablado de él, Cisma de Occidente, debido a la existencia simultánea de dos papas, uno instalado en Roma, que era Urbano VI, y otro en la ciudad francesa de Aviñón, Clemente VII. ¿A cuál de ellos había que prestar audiencia? Enrique II se mostró muy prudente, pidiendo a los prelados de sus reinos que analizasen el fondo de la situación para intentar conocer quién era el verdadero papa. El primer Trastámara falleció el 29 de mayo de 1379 en Villa de Santo Domingo de la Calzada. Su muerte, según nos indica López de Ayala, fue una plañida de todos los suyos. De todos los modos, Castilla no se había pronunciado todavía la cuestión del cisma, pero unos años más tarde terminaría reconociendo al pontífice aviñonense, lo que en buena medida era una consecuencia lógica de la estrecha alianza que mantenían con la monarquía francesa. Bueno, y en fin, aquí dejamos este primer capítulo de los Trastámara y mañana continuaremos con la internacionalización de los conflictos, ¿vale? Porque luego ya no es solo que hubiera conflictos exteriores, también eran internos y, en fin, básicamente se van a vivir tiempos complicados, ¿vale? De guerras civiles, en fin. Es una de las etapas más convulsas de la Edad Media. Bueno, pues nada, recordaros que mañana seguiremos, suscribiros por favor, a ver si podemos romper la barrera de los 21.000 y pico suscriptores y podemos llegar a los 22.000 en principio, pero vamos, que la ambición y el sueño es decir, ¿llegamos a los 100.000? Muchas gracias. Hasta luego, un beso.